Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver lo que había quedado pendiente de la clase de fluidos para fluidos en movimiento, conocido como fluidodinámica. Antes de entrar de lleno con los fundamentos físicos y las ecuaciones que rigen el comportamiento de fluidos en movimiento, les traje aquí unos ejemplos que creo que son bastante visuales. Fíjense, en este caso podemos ver el interior de un camión cisterna real, que sería la parte de la imagen superior, y acá abajo cómo sería el movimiento podría ser combustible, en un tanque que no cuente con estas tablillas que vemos acá, que son tablillas antiondas que permiten suavizar el movimiento del fluido y no hay riesgo, por ejemplo, por inercia, ¿sí? Si en caso de que el camión tenga que hacer un movimiento brusco de frenado, bueno, el fluido por inercia, ya lo vimos con Newton, seguiría hacia adelante y eso es riesgoso. Otro ejemplo, que lo vamos a ver en la clase de viento, fíjense en estructuras cilíndricas. Este circulito blanco sería la estructura vista desde arriba. Cuando el fluido, que en este caso es aire, atraviesa la estructura, se produce un desprendimiento de remolinos llamados vórtices y se observan aquí detrás de la estructura. Se forma como una calle de vórtices que puede ser riesgoso tanto para las estructuras que están detrás como para la propia estructura, porque este desprendimiento lleva a que se ejerzan fuerzas laterales en la misma y eso produce vibraciones. Pero bueno, lo vamos a ver más en detalle en la clase de efectos del viento en estructuras. Bueno, fíjense, trabajamos con fluidos. ¿Qué tipos de fluidos? Estamos en física. Lo mejor que sabemos hacer los físicos es modelar. Vamos a trabajar con fluidos ideales. Por fluido se entiende que puede ser un líquido o un gas, como el aire, por ejemplo. Bueno, ¿en qué consiste un fluido ideal? Es un fluido que no se puede comprimir. Eso lleva a que su densidad sea constante. Además es no viscoso, es decir, no presenta una resistencia a fluir, no sería como pegajoso en las superficies, y no presenta remolinos, es decir, es irrotacional. Con este tipo de fluido es que vamos a trabajar. Si bien en la realidad todos los fluidos no presentan estas características, por ejemplo el agua se la puede modelar o el aire muchas veces como un fluido ideal, y en la clase de viento vamos a ver esas consideraciones de fluido real, cómo se tienen en cuenta, ¿sí? A partir de estas conclusiones que saquemos hoy de que es un fluido ideal. Bueno, cuando vean los ejercicios en la guía, lo primero que van a tener que identificar es si el fluido está en reposo, tendrán que aplicar lo que ya vimos la clase anterior, y si el fluido está en movimiento, bueno, usarán las dos ecuaciones que vamos a ver hoy aquí. Por un lado, la ecuación de continuidad y por el otro, la ecuación de Bernoulli. Van en general de la mano en la resolución de ejercicios. ¿Qué es la ecuación de continuidad? Es muy sencilla, muy bonita, porque nos dice que la cantidad de fluido que ingresa, acá les puse en la definición por un tubo, pero podría ser, acá tienen la imagen de un río, fíjense que tenemos una parte ancha y en esta parte presenta un acortamiento en su ancho. Entonces la cantidad de fluidos de agua, aire, lo que sea que estén evaluando, tiene que ser igual lo que entra a lo que sale, es decir, no tengo pérdidas por ningún lado. Eso es lo que me dice la ecuación de continuidad. Para plantearla de manera matemática, esta ecuación de continuidad, necesitamos definir una nueva magnitud que es el caudal. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo. Lo indicamos con la letra Q, se mide en metros cúbicos por segundos, metros cúbicos es unidad de volumen, y se calcula de la siguiente manera. Es área, el área el cual está atravesando este fluido que estoy evaluando, por la velocidad que lleva. ¿Sí? Conociendo la sección que está atravesando ese fluido, lo multiplico por su velocidad y obtengo el caudal, la cantidad que pasa por unidad de tiempo. Bien, y ahora juntémoslo con la ecuación de continuidad, que si se acuerdan era lo que entra es igual a lo que sale. Bueno, para eso vamos a hacer un poquito de abstracción.
Al río pensémoslo como un tubo. Fíjense, esta sería la parte más ancha del río, esta es la parte más angosta. En la parte más ancha tengo un caudal que lo llamo Q1, en la parte más angosta un caudal que lo llamo Q2. Bueno, la ecuación de continuidad nos dice que lo que ingresa en esta parte tiene que ser igual a lo que sale, entonces el caudal 1 es igual al caudal 2. Esa es la ecuación de continuidad. Bueno, y ahora si reemplazo la definición de caudal, que es área por velocidad, fíjense que a la izquierda de esta igualdad me queda área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Esta es la ecuación de continuidad. Ustedes en los ejercicios tendrán que ver a qué llaman caudal 1 y a qué llaman caudal 2. En general, uno de los dos tengo toda la información y en el otro tendré una de las incógnitas. Bien, veamos algunas de las aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que sostiene una manguera. En la imagen de aquí arriba, fíjense que simplemente la sostiene, entonces estará saliendo el agua con un caudal Q1. Y aquí en la parte inferior, fíjense que obstruye la salida de agua con el dedo, con lo cual está reduciendo la sección. Entonces acá imaginemos que tenemos un caudal 2. Bien, la ecuación de continuidad, fíjense, ¿qué nos dice? Que el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2. De ahí se desprende, fíjense que en la imagen de arriba el agua sale con menor velocidad. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la ecuación de continuidad. A mayor área tengo que tener menor velocidad. Y abajo a la inversa, tengo menor área, con lo cual la velocidad tiene que ser mayor. De aquí se deduce, fíjense que en ambas situaciones la cantidad de agua que sale es exactamente la misma. Ese preconcepto que uno tiene, sobre todo de niño, que va a llenar un recipiente más rápido si yo pongo el dedo, porque da la sensación de que si el agua sale con mayor velocidad va a salir más cantidad. Y con la ecuación de continuidad vemos que eso no es cierto. Bueno, y pasemos aquí a la ecuación de Bernoulli. Para eso consideramos tres tipos de presiones: la presión estática, una presión dinámica. Fíjense que acá esta presión dinámica está relacionada con la velocidad al cuadrado, y una presión hidrostática relacionada con la altura. Y si recuerdan la clase que vimos de energía, ¿sí? Había una energía cinética asociada a la velocidad y una energía potencial gravitatoria asociada con la altura. Bueno, hay mucha relación con eso que vimos en su momento con energía. Bueno, ¿y qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Que estas tres presiones, la estática, la dinámica y la hidrostática, si yo las sumo, se tiene que mantener constante. Esta es la ecuación de Bernoulli. Entonces, si yo tengo estas tres presiones y las evalúo en un punto 1, bueno, va a tener que ser igual a estas tres presiones sumadas en otro punto 2. Y de esta manera yo podré o calcular la velocidad del fluido en algún sitio en donde yo desconozco, o la presión que tenga, o la altura. Bueno, va a ir dependiendo del problema, y en general la metodología de trabajo es plantear la ecuación de Bernoulli y a su vez también la ecuación de continuidad. En general, sí, por lo menos los ejercicios que tenemos planteado en la cátedra van así de la mano. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo quedaría la ecuación de Bernoulli. Tenemos un tubo, ¿sí? Que tiene diferencia de altura, tiene diferencia de secciones, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya vemos en la sección 1 el área es mayor, con lo cual la velocidad va a ser menor. Eso se desprende de la ecuación de continuidad. En esta parte del tubo que llamamos 2, el área es más chica, con lo cual la velocidad va a ser mayor. Bueno, evaluando estos dos puntos, medimos las alturas, como hacíamos en la energía potencial gravitatoria, en la parte de energía. Yo defino cuál va a ser mi cero de altura, yo indiqué esta línea punteada, y a partir de esta línea punteada mido las alturas respecto a estos puntos, ¿sí? Después será cuestión de medir las velocidades y lo mismo con las presiones 1 y 2. Bueno, y a trabajar, no hay más que eso, chicos. Parece, entre comillas, un poco compleja la ecuación, pero es simplemente plantear tres términos y yo sé que eso se tiene que mantener constante.
Veamos ahora algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Acá la tenemos planteada completa para dos puntos distintos, ¿sí? ¿Qué sucede si el fluido se encuentra en reposo? Si el fluido está en reposo, eso implica que la velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2 que yo esté evaluando son cero. Entonces, reemplazando velocidad 0 aquí arriba, fíjense que me va a quedar presión 1, la parte está relacionada con la altura y lo mismo del otro lado. Paso la presión 2 restando, el término este restando de altura al otro lado y fíjense que retomamos o volvemos a obtener lo visto en la parte de hidrostática, que la presión está relacionada con la profundidad a la que yo me encuentro, ¿sí? Para un mismo fluido, ¿se acuerdan? Bueno, ¿y qué sucede ahora si yo estoy a una altura constante? Que ese tubo, en vez de estar a un desnivel, por ejemplo, esté a la misma altura. Bueno, fíjense lo que se cumple. Ahí, si las alturas son iguales, H1 va a ser igual a H2, se me van a simplificar porque es lo mismo, y me queda acá que presión 1 igual a la parte de presión acá cinética, lo mismo del otro lado, y uno a qué conclusión llega. Que si la velocidad aumenta, entonces eso implica que la presión disminuye. Eso por una compensación similar a la ecuación de continuidad, que decíamos, si el área aumenta, la velocidad disminuye. Bueno, acá es similar, pero con la presión cuando estoy a una misma altura, ¿sí? Y por el contrario, si la velocidad disminuye, entonces eso significa que la presión aumenta. Bueno, y acá definamos un poco qué implica en este caso, por ejemplo, el viento, que sería el aire en movimiento. ¿Cómo se genera? Es un concepto muy complejo, hay muchas variables meteorológicas involucradas, temperaturas, humedad. Solamente vamos a enfocarnos con lo que estamos viendo hoy acá. Veámoslo desde el punto de vista de la presión. Tenemos una zona que yo acá coloreé con naranja, es una zona de alta presión. Sería el equivalente, piensen como que hay muchas personas apretadas en una habitación. Y acá a la izquierda, en este círculo celeste, tenemos una zona de baja presión. Tenemos una habitación, pero con pocas personas. Y la naturaleza tiende a ir hacia donde menos le cuesta, donde las cosas fluyan de manera más natural. Entonces, todas las personas, todas las partículas que están ahí, van a querer ir a donde tienen más espacio, con lo cual se genera el viento hacia la izquierda. Se genera de zonas de alta presión a zonas de baja presión. Bueno, veamos ahora una aplicación, ¿sí? de esto que acabamos de ver, que es el efecto Magnus. Imaginen una pelota, ¿sí? Que se traslada hacia adelante y además, a medida que traslada, va rotando sobre sí misma, ¿sí? Fíjense ahí, va hacia adelante, pero a su vez tiene una rotación. Entonces, veamos, hagamos una captura de lo que está sucediendo, por ejemplo, en un instante determinado. La flecha roja está indicando que se está moviendo hacia adelante y la flecha esta verde indica el sentido de rotación. Dibujamos las líneas de aire que están atravesando la pelota. Aquí con estas flechitas indicamos que el aire se está moviendo, en este caso hacia atrás, relativo a la pelota. Y veamos qué sucede aquí con el aire alrededor de la pelota. Veamos, va a aparecer acá una zona en la parte superior que yo llamé presión 1 y acá abajo una presión que yo llamé P2. ¿Serán iguales estas presiones? ¿Serán distintas? Bueno, analicemos un poquitito con esto que acabamos de ver con Bernoulli. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, si la velocidad aumenta, la presión disminuye. O, dicho de otra manera, si la velocidad disminuye, la presión aumenta. Entonces, miren aquí arriba, en la zona superior el aire va hacia atrás y la pelota está rotando hacia adelante en este punto. Entonces hay como una resta de velocidades, ¿sí? Se genera una velocidad V1 hacia adelante. Ahora, ¿qué sucede en la zona de aquí abajo? Si observan, el aire va hacia atrás y la pelota también se está moviendo hacia atrás. Ahí las dos velocidades se suman, con lo cual la velocidad del aire en esta zona inferior
va a ser mayor respecto de la de arriba. Entonces se produce una diferencia de velocidades. Al haber una diferencia de velocidades, eso indica que hay una diferencia de presión, ¿sí? Y como la velocidad 1 es más pequeña, ¿eso qué significa? Significa que la presión 1 es más grande respecto a la presión P2. Hay una diferencia de presión, eso lleva a que aparezca una fuerza en este sentido hacia abajo, y ahí es donde se produce ese fenómeno que vemos en el fútbol de la comba, ¿sí? Que la pelota, en vez de ir en línea recta, vemos que desvía su trayectoria. Bueno, y a modo de colación, les traigo esto que, bueno, yo recuerdo, lo viví, pero en el año 1996, en las eliminatorias para Francia 98, Argentina jugó con Ecuador en la ciudad de Quito y, bueno, la selección argentina perdió 2-0. Obviamente la gente no estaba contenta y el director técnico al llegar dijo, Daniel Pasarela, dijo que la pelota en Ecuador, ahí en Quito, no doblaba, o sea, que la pelota no doblaba, no podían hacerlo, por eso les faltaba precisión en los pases. Bueno, evidentemente tenía razón, la pelota no doblaba porque Quito está casi a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, eso lleva a que el aire sea menos denso, hay menos cantidad de oxígeno, con lo cual el efecto Magnus es menos notorio, ¿sí? Que si lo hacemos al nivel del mar. Bueno, después todo esto que acabamos de ver lo vamos a aplicar a efecto del viento en estructuras.